Momento de hablar del tarifazo. Hemos venido contando los grandes aumentos en la luz, los impagables aumentos en el gas, pero hoy la información tiene que ver con el agua, tarifazo y un nuevo impacto en este 2017. Está el que más sabe de esto, Víctor Hugo. Sí. Está Osvaldo Bassano para intentar entender qué pasó también. ¿Qué dice? Un placer y muchas gracias por haberme invitado. Sí, contamos siempre con usted cuando queremos decir algo que a la gente le puede importar y sobre todo defenderla. ¿Por dónde empieza este tema? Bueno, el tema prioritario que pasó en el día de ayer, que separo que fue un plebiscito, que el gobierno parece que no lo escuchó, en el cual dispuso que hubiera una audiencia para la modificación tarifaria del agua. El problema era que a la audiencia se considera audiencia pública, es un procedimiento de audiencia pública, pero es pública, imposible haber sido pública porque era imposible que llegara el público por un lado, que el pueblo democráticamente se pronunciara y quienes estábamos luchando en este tema, porque todo el conjunto de asociaciones de consumidores estuvieron reclamando la audiencia pública, tampoco les hubieran concurrido. Hoy terminó, después que ayer estuvimos reiterando escritos que les presentamos, bueno, designaron una continuación para el día de hoy. Ahora, debemos manifestar que esta audiencia es literalmente ilegítima porque ya está planteando un aumento sobre un aumento que está discutido en tribunales. Es decir, que hay un aumento en tribunales en este momento que está en la Corte Suprema para resolver sobre un expediente en el cual hay un incremento que le falta a la audiencia pública, porque el incremento que hubo de hasta casi 400 y 500% anteriormente establecido ha sido discutido en la justicia por varias asociaciones y está en la Corte en este momento para resolver. No obstante eso, se ponen a discutir un nuevo aumento con el pretexto del ahorro del agua, o sea, siempre el culpable es el otro. Este es el gobierno, del otro es el culpable. ¿Puede hacer una secuencia, Osvaldo, para entender los aumentos 2015, 2016, 2017? A ver, nosotros veníamos de tener tarifas con subsidios, que era un incremento al ingreso del trabajador. Que por otra parte, permítame, Víctor Hugo, el mismo Banco Mundial tiene un libro adosado, usted lo puede leer, que es la focalización de los subsidios, donde establece claramente qué son los subsidios. Y no puede pagar el consumidor aquellos subsidios que son para infraestructura. Y esto es lo que está pasando, están trasladando lo que es para infraestructura y lo que es para aumento todo el consumidor. Entonces, en el 2016, y sin audiencia pública, aumentaron la luz, el gas y el agua. Con el gas tuvimos la suerte de que la Corte llegó al expediente, resolvió marcha atrás nada más que para entre el 30 y el 40% de los usuarios, y el 1 de octubre se incrementó verdaderamente porque hubo una audiencia en septiembre. El gas. En la luz no se resolvió todavía. Hay un aumento que está todavía discutido en varias jurisdicciones del país y está discutido inclusive el aumento sobre la generación de luz. Y por fin, el agua, hubo un aumento en el cual lo incrementaron tampoco sin audiencia pública. Y ahora, en el día de ayer y continuando en el día de hoy, designa una nueva audiencia pública para establecer que la empresa estatal, porque es una empresa estatal, AISA, establezca un incremento. Ahora, ese incremento tiene una composición sobre dos elementos. Uno es el mantenimiento de la red, que tenemos un problema de pérdidas. La antigua Aguas Argentinas muy poco arregló las pérdidas. Por lo tanto, le están cargando al consumidor una situación en la cual el consumidor, que sería de infraestructura, no lo puede solventar por el costo. Y por otro lado, tenemos que vamos a aumentar casi un 30-40% en distintos periodos durante el 2017 el agua, hasta llegar al año que viene, en el cual aproximadamente estaremos en un 100% más. Es decir, este año, en el mes de junio, vamos a tener una locura, porque entre el aumento de 2 veces del gas, el aumento de 3 veces de la luz, más las 2 veces que viene el aumento del agua, aproximadamente va el ingreso medio de ahora va a estar afectado entre un 40 y un 50%. Eso se llama pobreza energética, concepto establecido por los británicos ya por la época thatcherista, en la cual se aplicó porque la falta de carbón menguaba el uso de la energía eléctrica y se establecieron los primeros
o por lo menos se establecieron los primeros medidores prepagos, que es una de las cosas que quiere imponer ahora. Y esos medidores prepagos le significaron a Inglaterra que muchas veces a las 8 de la noche no había más energía porque usted pasaba la tarjetita y no había más plata. Osvaldo, el impacto en el agua el año pasado fue de un 300%, más menos de un 300%. Casi 400 en algunos casos, porque el agua es no medido el metraje de la propiedad por una ecuación que es la que establece la ley y que lo que aumentaron fueron los coeficientes. Y para el medido le cobran el metraje de la propiedad y la medición, sí, dos cosas sí, juntas. es complicado y aparte depende de qué tipo de propiedad, pero más o menos un promedio de 300%. Ahora se va a aplicar un 23%, esto se va a terminar de confirmar Ahora, a partir de mayo. Otro... Y de noviembre Exacto, habrá un aumento, exacto. que de ese todavía no se habla de porcentajes. Se supone que son 23 y nosotros calculamos que termina el año que viene siendo un 100%. Sobre el 300, casi 400 que hubo el año pasado. Es decir, un 500%, un 800% porque es el doble para el año que viene. Si fueran 2 pesos, saltó a 8 y ahora con el 100% salta a 16. Exacto. Es decir, la secuencia es de 2 a 16. Exacto. Si eran 200 pesos, pasó a 1.600. Exacto. Tremendo. No, es un golpe al bolsillo, pero por eso le digo, casi entre 40 y 50% de la luz, el gas, el agua y las comunicaciones influyen en el Bueno, está lindo para ingreso. darles una buena paliza a los que protesten por esto, tal como el gobierno piensa frente al laburante, porque eso lo está sobrellevando fundamentalmente el laburante. Me imagino que ya están preparando carros hidrantes para la gente Exacto, esto es lo más terrible, No se puede protestar y estando... Oye, ayer en la audiencia le manifesté que la situación es muy peligrosa, porque ya hay gente que no paga el agua, por ejemplo, ya hay gente que se desconectó del gas. El gas... Le han hecho creer a la gente, y le pregunto si es verdad, que el agua nunca se la van a cortar. El agua no se la pueden cortar, porque hay un fallo de la Corte estableciendo este tema. Es vital, es un elemento vital, tiene la obligación de dar el agua. Y si ha pasado que han llegado a lugares a cortar el agua, no pueden cortar el agua. Y la luz tampoco tendrían que poner. No, el agua es un elemento vital y hay una convención internacional. El agua es vital. Se entiende que sin luz podés vivir una calidad de vida espantosa, de acuerdo a los parámetros de la sociedad hoy día, pero sin agua no podés vivir. Bueno, lo que ocurre es que el Estado está obligado, constitucional, por norma fundamental, o sea, la función del Estado de propender a la salud pública. Sin agua y sin servicios cloacales estamos generando y empujando a situaciones sanitarias muy desagradables, por lo tanto no puede faltar el agua. Quería mostrar algo porque aparte de todos estos desastres con las tarifas, que evidentemente hay muchos inconvenientes con las tarifas, muchos inconvenientes, porque individualmente hemos encontrado bastantes situaciones, está ocurriendo esto, señores. Esto... Cuéntelo y mientras tanto... El problema que tenemos con esta factura es que no está cumpliendo con la Ley de Defensa del Consumidor. Acá tiene que decir si hay o no deuda pendiente o facturas adeudadas. Eso lo establece claramente la Ley de Defensa del Consumidor. Estas facturaciones son un escándalo, Víctor Hugo. Un escándalo, a veces la gente no lo entiende porque aparecen otros rubros como energía reactiva, como si uno tuviera otro tipo de energía. Honestamente, las facturaciones de las empresas Edesur y Edenor son terribles. Y esta falta de información, que lo único que se han factado de poner consumo con subsidio, es una factura nueva, porque anteriormente ¿Por qué no lo hacen había... así? ¿Para que la gente no se dé cuenta de...? No solo eso, a ver, si usted tiene un órgano de control que controla a la empresa de servicios públicos que dé cumplimiento a las normas, usted puede estar tranquilo, pero cuando usted tiene un órgano de control que ni siquiera le hace cumplir el derecho a la información, que ni siquiera usted hace denuncias, por ejemplo, de que está mal facturado y lo manda, no, vaya a pagarlo, no, pero está mal facturado. No mandan a pagar lo mismo, o sea, las situaciones individuales son dolorosas. Invitaría a una cámara que vaya ahí a Suipacha, de un lado y del otro está el ENRE y el ENARGAS. Lo que le dicen a la gente, hay gente que recibe facturaciones por sobre el consumo que tienen y le dice, usted debe tener una pérdida en su casa. No, el problema es que la ley misma de defensa del consumidor dice, si viene una factura irregular, el problema es de la empresa, no es del consumidor. Osvaldo, siempre lo dejé con algo en el aire.
Sí, primero y principal, con este tema, revisen las facturas antes de pagarlas. No paguen las facturas sin revisarlas porque han venido irregularidades que son inconmensurables. Segundo, las facturas que vienen con alguna intimación específica, consulten, porque a veces ni la intimación tiene que ver con la facturación. Y por último, si tienen dudas con el cuadro tarifario, consulten. En gas están viniendo ahora facturas del mes, de los primeros días del año pasado, que a veces no las han pagado. Y algunas están viniendo mal, porque vienen con el aumento, es decir, que las tienen que recalcular. Perdón Gracias, por la no, extensión. como siempre, Osvaldo, muy Buenas tardes a todos. útil y muy preciso.